Muy buenas tardes, tengan todos y todas. El día de hoy, mi compañero Kenneth García Chávez y mi persona, Katia Lobos Morales, les conversaremos acerca de nuestro trabajo final de graduación, el cual tiene como parte de su comité asesor a la doctora Islandia Delgado Monge, a la doctora Patricia Pérez Citeca y al doctor Ronnie Gamboa Araya. Para el desarrollo de esta presentación se seguirá el siguiente esquema. En este caso, primero hablaremos acerca del planteamiento del problema, seguidamente de los sustentos teóricos que dieron base a este trabajo. En este caso tenemos varios incisos, la parte del dominio efectivo, ansiedad ante la enseñanza de la matemática y finalmente formación de profesores de primaria. Seguidamente, el tercer apartado estará compuesto por todo lo referente al marco metodológico, en este caso diseño de investigación, sujetos y fuentes de información, técnicas de recolección de la información, las variables de esta investigación, los instrumentos, la codificación de los datos, el proceso de recolección, análisis de la misma y finalmente los criterios de validez de esta información. En primera instancia, hablaremos acerca del planteamiento del problema. En este caso, lo primero que mostraremos es el tema. Específicamente, este trabajo final de grabación se encuentra trabajando la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, que de ahora en adelante la veremos como A, E, M y variables relacionadas a estas. De maestros en formación matriculados en la carrera de Pedagogía con énfasis en primer y segundo ciclos de la Educación General Básica en el campus Omar Dengo de la Universidad Nacional. Esto durante el primer ciclo de 2024, es decir, el próximo año. Seguidamente, la problemática que gira en torno a este constructo se debe precisamente a la enseñanza de la matemática, pues la enseñanza de la matemática es una labor desafiante y que específicamente lo es más para los docentes en formación inicial. Esto se debe a que es frecuente que los maestros en preservicio experimenten ansiedad al enseñar esta ciencia y esta ansiedad puede provocar un impacto negativo en el desempeño y en la calidad de la educación que ellos ofrecen. En este caso, la ansiedad se encuentra vinculada a la dimensión afectiva del docente. Específicamente, se destaca que la ansiedad no solamente afecta a los estudiantes, sino que también afecta a los docentes y que los docentes pueden transmitir esta ansiedad que ellos sufren a la población estudiantil. Seguidamente procedemos a detallar los objetivos de la investigación. Como objetivo general del estudio, tenemos el analizar el nivel de ansiedad ante la enseñanza de las matemáticas y las variables relacionadas a este, que presentan los maestros en formación matriculados en la carrera de Pedagogía con énfasis en primer y segundo ciclos de la Educación General Básica en el campus Mardengo durante el primer ciclo del 2024. Ahora bien, como objetivos específicos, tenemos los siguientes. Como objetivo específico número uno, vamos a identificar el nivel de ansiedad ante la enseñanza de la matemática y de sus dimensiones. Como objetivo número dos, vamos a describir la ansiedad ante la enseñanza de la matemática y de sus dimensiones. Como objetivo número tres, vamos a determinar las variables que tienen significancia con respecto a los niveles de ansiedad ante la enseñanza de la matemática y sus dimensiones. Por consiguiente, como objetivo número 4, vamos a determinar la correlación entre la ansiedad ante la enseñanza de las matemáticas y sus dimensiones. Finalmente, como objetivo específico número 5, vamos a describir la influencia de las dimensiones en la ansiedad ante la enseñanza de las matemáticas. Como parte de la justificación del por qué es importante estudiar este constructo a nivel nacional, se destaca en primera instancia que las matemáticas es una ciencia que modela actitudes, creencias y valores en las personas estudiantes. Pues hoy en día las matemáticas dan esa confianza y seguridad en los procedimientos y resultados que se obtienen. Más precisamente, la adquisición de habilidades matemáticas es imprescindible para la resolución de problemas de la vida cotidiana. De esta manera, se destaca que existe una fuerte relación entre lo que es la ansiedad y el dominio afectivo de una persona, pues todas las experiencias, sentimientos y percepciones que tenga un ser humano se adquiere a través de la experiencia educativa. Específicamente, este autor señala que la ansiedad y el dominio afectivo
puede interferir en una serie de situaciones, como lo es la capacidad para manipular la información, para retener esa información y para aplicar ese conocimiento. Específicamente, lo que es el desarrollo intelectual de un ser humano no es únicamente de la parte cognitiva, sino que también tiene una parte afectiva. El estudio de ambos puede concretar un gran desarrollo integral para el ser humano. Específicamente, si hablamos acerca del constructo de la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, que se ubica exactamente en la interacción de los descriptores del dominio afectivo, se destaca que las personas que sufren de esta ansiedad hacen alusión a frases como no puedo enseñar conceptos matemáticos, nunca he sido bueno en la enseñanza de las matemáticas, no he sido capaz de aprender matemáticas ni de enseñar este tipo de contenido. Entonces, de estas frases se desprende lo que es el constructo y esto recae mayormente en que un maestro que no se crea competente dentro de esta área, entonces tiene una tarea muy difícil al ofrecer y demostrar confianza a la población estudiantil. Seguidamente se procede a hablar sobre los antecedentes de nuestro estudio, los cuales dividimos en dos secciones: antecedentes a nivel internacional y antecedentes a nivel nacional. A nivel internacional nos encontramos con investigaciones que hablan sobre la creación de escalas de ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Estas escalas nos permiten medir el nivel de ansiedad ante la enseñanza de la matemática en futuros docentes y en docentes en ejercicio. Por otra parte, nos topamos con estudios que hablan sobre la relación entre la ansiedad matemática y la ansiedad ante la enseñanza de matemática. Dichos constructos son diferentes en nuestro estudio y los detallaremos en la sección del marco teórico. Luego, hallamos estudios que hablan sobre la relación entre los estilos de enseñanza y aprendizaje y la ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Además, nos topamos con estudios que hablan sobre los descriptores básicos del dominio afectivo, es decir, actitudes, creencias y emociones, y el constructo de la ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Finalmente, hallamos estudios que hablan sobre las competencias matemáticas y la ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Ahora bien, referente a los antecedentes a nivel nacional, únicamente existe un estudio a nivel nacional, el cual fue realizado por la doctora Islande Delgado Monge en el año 2021 para su tesis doctoral. Este estudio es de tipo cuantitativo y ella utilizó una muestra de 223 estudiantes de las universidades públicas que impartían la carrera para ser profesor de educación primaria, es decir, únicamente la Universidad Nacional, la UNED y la Universidad de Costa Rica. Seguidamente, para analizar el nivel de ansiedad ante la enseñanza de la matemática, la investigadora utilizó el instrumento que tiene como siglas MATES. Además, ella investigó 12 variables de estudio. Seguidamente, para el apartado de marco teórico, se mencionaron una serie de referentes teóricos que han dado sustento a esta investigación. En el caso del dominio afectivo en la enseñanza de las matemáticas, se rescata la importancia que tiene esta ciencia en el desarrollo de la sociedad que conocemos el día de hoy, pues las matemáticas permiten resolver una serie de problemas en diferentes áreas, como los negocios, como la tecnología e incluso la vida cotidiana. No obstante, a pesar de esta importancia, las matemáticas es un dolor de cabeza para muchos estudiantes e incluso para algunos docentes. Es en esta línea que Gómez 2000 expresa que el fracaso escolar no siempre se debe al desarrollo cognitivo de un estudiante, sino que los estudiantes se encuentran expuestos a una serie de estímulos que van a impactar en la forma de actuar frente a la ciencia. Esto se debe a que el desarrollo intelectual de un estudiante no es únicamente en la parte cognitiva, sino que también se encuentra ligada a la parte afectiva. El estudio de ambos componentes va a permitir un mejor desarrollo en la etapa del proceso de aprendizaje de las matemáticas. En general, la importancia del dominio afectivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje es muy importante porque no se puede obviar la relación que existe entre la parte cognitiva y la parte emocional del quehacer matemático, a pesar de que la matemática ha sido catalogada como una ciencia rigurosa, exacta y abstracta. Es por ello que el dominio afectivo se describe como un extenso rango de sentimientos y humores, estados de ánimo que son diferentes a la pura cognición. Es decir, es algo inherente al ser humano.
Y el dominio afectivo se puede describir por medio de las creencias, de las actitudes y de las emociones. Específicamente, si hablamos de las creencias frente a un objeto concreto, como lo es matemáticas, son calificaciones que se generan por impulsos. Y esto se debe a la consecuencia de vivir y compartir experiencias educativas, es decir, se debe a lo que sucede en el aula, fuera del aula, con el docente, con los compañeros de clases. Todo esto lleva a concebir las creencias que tiene un estudiante frente a las matemáticas, frente al proceso de enseñanza en general. Mientras que las actitudes son respuestas afectivas que van a implicar un sentimiento positivo o negativo y se relacionan con la predisposición favorable o desfavorable que tiene un estudiante frente a una situación. En este caso sería el aprendizaje de las matemáticas. Finalmente, si nos referimos a las emociones, vamos a indicar que las emociones son respuestas organizadas más allá de la frontera de los sistemas psicológicos. Esto surge a partir de un suceso. Si sucede tal cosa, entonces mi cuerpo reacciona frente a ello con una emoción positiva o negativa, lo cual puede ser alegría, puede ser ansiedad, puede ser orgullo, puede ser cualquier sentimiento que se catalogue como positivo o negativo. De este modo es que si entablamos la interacción de los tres descriptores del dominio afectivo, entonces nos permitimos decir que basado en una creencia que tenga un estudiante, él va a crear cierta expectativa de lo que va a suceder o no, de acuerdo a la reacción emocional que obtenga. Si es positiva o negativa y esto se sigue repitiendo, entonces el estudiante va a generar una actitud frente a la situación. En este caso, desarrollaría una actitud frente a la matemática, frente a la ciencia y de cómo se percibe él mismo al hacer matemáticas. Seguidamente, si entramos a hablar propiamente de lo que es el constructo de ansiedad ante la enseñanza de las matemáticas, es importante destacar que este constructo surge a raíz de lo que es la ansiedad. En este caso, hay que destacar que la ansiedad ante la enseñanza de las matemáticas se vincula directamente a la enseñanza de esta ciencia, no es a nivel general. ¿Por qué? Porque las matemáticas están involucradas con toda la parte de los conceptos, los teoremas, las fórmulas, los problemas matemáticos que hay que resolver, mientras que la ansiedad en general podría ser direccionada hacia cierta situación. En este caso, los maestros de primaria tienen un papel fundamental en la concepción del gusto que tenga un estudiante hacia las matemáticas o bien el disgusto hacia la misma. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de formar a un estudiante desde su parte inicial, es decir, de primer y segundo ciclo de la educación general básica. La ansiedad docente es un constructo que está dentro de la ansiedad ante la enseñanza de las matemáticas, porque la ansiedad docente es una experiencia emocional negativa que tiene un profesional al, al momento de dar clases, antes de y después de. Es decir, durante todos los momentos de impartir una lección de clases, desde la parte de la planificación. La ansiedad docente puede ser transitoria, es decir, se puede superar a través de la experiencia docente o bien puede permanecer a pesar de eso. De este modo, si describimos la AEM, es la ansiedad que se enfoca más externamente y no internamente, porque tiene que ver en cómo un individuo ve su capacidad para involucrar a los niños en la interacción con las matemáticas, en que ellos hagan matemáticas. La AEM se vincula con el sentimiento de ansiedad que tiene un docente al enseñar material matemático. De este modo, si de este modo queremos identificar a un docente que tiene ansiedad ante la enseñanza de las matemáticas, lo podemos hacer por medio de tres síntomas: el físico, cognitivo y conductual. Los físicos hacen alusión a la parte de sudoración, nerviosismo, manos temblorosas. Los cognitivos es la falta de memoria, no pueden recordar el material matemático que deben impartir. Y los síntomas conductuales es que los docentes eluden dar clases de esta ciencia. Seguidamente, las causas se deben a las competencias pedagógicas que tengan,
sociales, personales y profesionales. En resumen, todas estas competencias hablan acerca de la capacidad que tenga un docente para desarrollarse en el salón de clases, ya sea con su manera de dar la clase, con su manera de relacionarse con el exterior, su manera de verse a sí mismo y su manera de verse como profesional. Finalmente, alguno de los efectos que tiene la ansiedad ante la enseñanza de la matemática es la disminución en el rendimiento académico de los estudiantes, es un comportamiento introvertido por parte del docente, una incapacidad por concentrarse durante las lecciones, la aplicación de algunas técnicas y conductas ineficaces e inapropiadas para enseñar esta ciencia, entre otras. Ahora bien, vamos a hablar sobre las dimensiones de la ansiedad ante la enseñanza de las matemáticas. En esta investigación se tomarán las mismas dimensiones que definió Pecker sobre este constructo. De esta manera, vamos a empezar con la dimensión del conocimiento del contenido. Pecker la define como el conocimiento del contenido de los docentes en la enseñanza de la matemática. Y esta hace referencia al conocimiento del docente sobre los contenidos que debe enseñar. Es importante destacar que esta dimensión se enmarca dentro del MKT, el cual es el conocimiento matemático que debe saber el profesor para enseñar en las aulas. Seguidamente, hablaremos sobre la dimensión del conocimiento didáctico. Esta se refiere al conocimiento que poseen los profesores acerca de cómo vamos a enseñar matemáticas. Esto incluye diversas técnicas, metodologías y teorías de enseñanza de la matemática, las cuales son aplicadas o van a ser aplicadas en clase. Es importante que esta dimensión se enmarca dentro del PSK, específicamente en el componente del conocimiento de estrategias instruccionales. Ahora bien, vamos a hablar sobre la dimensión de las actitudes hacia la enseñanza de las matemáticas. Pecker la define como la actitud que presenta el docente al enseñar los conceptos matemáticos al estudiantado. Es relevante destacar que esta actitud se ve influenciada por el entusiasmo, confianza y habilidad que tienen los docentes para enseñar matemáticas. Finalmente, la dimensión de autoeficacia, Bandura menciona la relación entre la autoeficacia y la ansiedad. Básicamente menciona que un profesor con una alta autoeficacia va a ser capaz de poder manejar todo problema que surja en su clase. Y por último, Pecker lo define como la confianza de los docentes en la enseñanza de las matemáticas. Y este se refiere a su nivel de autoconfianza para enseñar los conceptos matemáticos a sus estudiantes. Por consiguiente, vamos a hablar sobre la diferencia entre la ansiedad matemática y la ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Según el autor, la ansiedad matemática está más enfocada de manera interna, pues esta refleja cómo el individuo ve su propia capacidad para poder interactuar con las matemáticas. Por otro lado, la ansiedad ante la enseñanza de las matemáticas se enfoca de manera externa, es decir, esta refleja cómo el individuo ve su capacidad para involucrar a los terceros en una interacción con las matemáticas. Es decir, que no solamente se afecta al mismo, sino que también puede afectar al estudiantado. Ahora bien, vamos a hablar sobre la formación de profesores de primaria a nivel nacional. Es importante destacar que en esta etapa se forman los cimientos sólidos para el aprendizaje. Esta etapa educativa forma parte de la educación general básica, que esta abarca desde el primer año de escuela hasta el sexto grado, los cuales abarcan los primer y segundo ciclos de la educación general básica. Por consiguiente, la formación de profesores a nivel nacional, esta está basada bajo el Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de educación de Costa Rica. El Marco Nacional de Cualificaciones detalla los resultados de aprendizaje que debe tener un docente al salir de una carrera de educación primaria. Específicamente destaca 5 descriptores, los cuales son saberes disciplinares y profesionales, aplicación de conocimientos, análisis de información y resolución de problemas e innovación, además de la autonomía con responsabilidad personal, laboral y social, además de una comunicación y la interacción profesional, cultural y social. Seguidamente, la formación de los profesores en el contexto de la Universidad Nacional. La División de Educación Básica ofrece la carrera de Pedagogía con énfasis en primer y segundo ciclos, la cual es responsable de la formación de profesores de primaria. Específicamente, prepara educadores para impartir educación formal a la población de la educación primaria, que va desde los 7 a los 14 años. Esta división es responsable de los planes de estudio en las carreras de bachillerato y es importante destacar que esta carrera ofrece una salida al diplomado
bachillerato y licenciatura en pedagogía. Seguidamente, para hablar sobre la descripción del plan de estudios de la carrera Pedagogía con énfasis en primer y segundo ciclos de la educación general básica, es importante que ésta siga el plan de estudios bachillerato, pedagogía con énfasis en primer y segundo ciclos de la educación general básica, que ofrece una salida lateral al diplomado, y licenciatura en pedagogía en primer y segundo ciclos de la educación general básica con énfasis en educación social. Es importante destacar que esta carrera es de 10 ciclos, aproximadamente 17 semanas cada ciclo, con un total de 175 créditos, donde se detalla la distribución de los mismos créditos. Para el nivel de diplomado cuenta un total de 68 créditos, para el nivel de bachillerato 71 créditos, más los 68 créditos del diplomado, y finalmente para el nivel de licenciatura, que serían 36 créditos más los aprobados en bachillerato. Ahora bien, es importante destacar que esta carrera muestra el perfil de los graduados en pedagogía con énfasis en primer y segundo ciclos de la educación general básica. Básicamente, un profesor que se gradúe de esta carrera debe tener saberes conceptuales, saberes procedimentales y saberes actitudinales. Posteriormente, al hablar del marco metodológico, entonces es necesario mencionar el diseño de esta investigación. El diseño de esta investigación, en este caso, el paradigma, está situado en el naturalista humanista, pues ve la realidad como holística, es decir, lo ve como un todo. Específicamente, en esta investigación se va a entablar una relación entre el constructo de ansiedad ante la enseñanza de las matemáticas y el estudiante matriculado en la carrera de pedagogía. Para el caso del enfoque, tenemos un enfoque mixto, pues vamos a incorporar herramientas tanto cuantitativas como cualitativas que nos permitan medir el nivel que poseen los estudiantes, pero también profundizar en las experiencias y percepciones que ellos tengan acerca de su futuro quehacer docente. El método de esta investigación será explicativo secuencial, debido a que primero vamos a recolectar datos cuantitativos y posteriormente vamos a recopilar información a nivel cualitativo. Los participantes de esta investigación serán todos aquellos que se encuentren matriculados en la carrera de pedagogía con énfasis en primer y segundo ciclos de la educación general básica, específicamente en el primer ciclo 2024. Los criterios que vamos a utilizar para seleccionar a la muestra, que será de al menos un 70% de la población total, será que sean estudiantes activos de esta carrera, que indiquen una disposición de colaborar con el cuestionario y que rellenen completamente el cuestionario. Seguidamente, para los criterios de selección para la fase de las entrevistas, será que ya hayan participado en la aplicación del cuestionario, que se encuentren en los extremos del rango de los promedios para ser considerados en las 4 dimensiones de la AEM. Y finalmente, que indiquen una disposición en participar en esta fase y que firmen el consentimiento informado para poder garantizar el anonimato de esta información y que ellos colaboren. Seguidamente, las técnicas que se utilizarán serán la encuesta y la entrevista, pues la encuesta nos permite describir las actitudes, opiniones que tengan las personas acerca sobre cierto tema. En este caso sería la AEM. La entrevista nos va a permitir obtener datos mediante un diálogo entre la persona entrevistador y la persona entrevistada. En este caso sería una comunicación cara a cara. Las variables que se han considerado en esta investigación, aparte del constructo y de sus dimensiones, serían la edad, el sexo, el estrato, el nivel de grado, el rendimiento académico, el grado que menos le gustaría impartir desde primer año hasta sexto grado, la cantidad de asignaturas matriculadas en el primer ciclo 2024 y finalmente la materia dentro de las asignaturas básicas que menos le gustaría impartir. Esto hace referencia a ciencias, español, matemáticas y estudios sociales. Los instrumentos que vamos a utilizar sería en primera instancia un cuestionario, el cual va a estar dividido en dos secciones. La primera de ellas va a ser todo lo relacionado con el consentimiento informado para
los que decidan participar en la aplicación, y también van a venir una serie de preguntas donde se van a recolectar todos los datos demográficos y académicos necesarios para estudiar las variables previamente mencionadas. La segunda sección sería la adaptación de una escala original, Mathematical Teaching Anxiety Scales, por sus siglas en inglés, que serían MATAS, que fue diseñada por Pecker en 2006 y fue adaptada por Delgado en 2021 para su tesis doctoral. Como previamente mencioné, este instrumento, por sus siglas en inglés, MATAS, es un instrumento que reúne ítems de las 4 dimensiones de la AEM y es un instrumento que tiene 23 ítems, con una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta. La validación del cuestionario será por medio de la validación de expertos, donde se va a contar con un estadístico, con un experto en el área de formación de docentes y otro en el ámbito del dominio efectivo. Posteriormente a esta revisión se aplicará una prueba piloto con estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, es decir, de la UNED, y se contará con al menos 30 futuros maestros de primaria que rellenen este cuestionario para poder hacer la validación y revisión de las preguntas que se han incluido. Para la parte de las guías de entrevista, se harán después de haber analizado detenidamente el cuestionario. En este caso, se harán 4 guías de entrevista, una para cada una de las dimensiones del constructo. Y en este caso, estas entrevistas van a permitir extraer y clasificar información que va a ser de utilidad para describir la influencia que tienen las dimensiones en la AEM. La validación de estas guías será por medio de juicio de expertos. Se contará con al menos un especialista en la parte de formación de docentes, otro en el ámbito del dominio efectivo y finalmente con un docente que haya impartido en al menos 3 ocasiones algún curso de la carrera de pedagogía y en este caso que tenga al menos una licenciatura vinculada con el área de educación. Ahora bien, vamos a hablar de la codificación de los datos. Para la variable sexo se codificó con una H para los hombres, una M para las mujeres y una O para los que marcaron prefiero no decir. Seguidamente, para la variable edad se clasificó en 3 grupos, donde las edades menores a 20 años se codificó con ED1, las edades entre 20 y 23 años se codificó con ED2 y las edades de 24 o más años con ED3. Seguidamente, para el estrato, que es la modalidad de la que se graduó el estudiante de colegio, se codificó con E1 al estrato 1, E2 al estrato 2 y E3 al estrato 3. Ahora bien, para la variable nivel de grado se codificó con N1 el primer nivel, N2 el segundo nivel, N3 tercer nivel, N4 cuarto nivel y finalmente con N5 el nivel de licenciatura. Ahora bien, para la variable de rendimiento académico se codificó con R1 a las calificaciones mayores a 0 pero menores o iguales a 25, R2 para calificaciones mayores a 25 pero menores o iguales a 50, R3 para las calificaciones mayores a 50 y menores o iguales a 70, R4 para las calificaciones mayores a 70 y menor o igual a 85 y finalmente con R5 a las calificaciones mayores a 85 y menores o iguales a 100. Ahora bien, para la variable, el grado que menos le gustaría impartir se codificó con PA el primer año de educación primaria, SA segundo año, TA tercer año, CA cuarto año, UA quinto año y finalmente STA para sexto año. Luego, para la variable cantidad de asignaturas matriculadas se codificó con CM1 a las personas que matricularon menos de 3 cursos, CM2 para las personas que matricularon de 3 a 5 cursos y CM3 para las personas que matricularon 6 o más cursos. Ahora bien, para la variable, la materia dentro de las básicas que menos le gustaría impartir, se codificó una C para ciencias, ES para estudios sociales, MT para matemáticas y EP para español. Ahora bien, vamos a hablar sobre el proceso de recolección de los datos. Primeramente, lo dividimos en 2 etapas. La primera etapa se administrará un cuestionario a la población de estudiantes que se encuentren matriculados en la carrera
de pedagogía con énfasis en primer y segundo ciclos en el primer ciclo 2024. De esta manera, lo que primero se realizará será la negociación de entrada con los encargados para impartir los diferentes cursos de la malla curricular. Posteriormente, se acordará el día y la hora para que los investigadores puedan ir a aplicar el cuestionario de manera presencial. Ahora bien, la segunda etapa empieza posterior a la aplicación del cuestionario, pues esta se debe analizar y seleccionar a los participantes que serán entrevistados. De esta manera, en el instrumento se colocaron 3 preguntas con información de contacto para localizar a los participantes. De esta manera se acordará con cada uno de los participantes el lugar, fecha y hora que puedan realizar la entrevista, sin restringir que se pueda llevar de manera virtual. Ahora bien, para el análisis de la información, primeramente, debido a que los cuestionarios serán aplicados de manera presencial y física, los cuestionarios se deberán digitalizar mediante la plataforma Microsoft Forms. Seguidamente realizaremos la limpieza de datos para garantizar la calidad y precisión de la información. Por consiguiente, utilizaremos el software R con los entornos de desarrollo integrado RStudio y Jamovi para el análisis de los datos. De esta manera, se evaluará la confiabilidad y validez de la escala y de cada una de sus dimensiones mediante el alfa de Cronbridge. De esta manera, se procederá a verificar los supuestos paramétricos con la prueba Anderson-Darling para ver si la población se comporta de manera, si los datos se comportan de manera normal, y además se aplicará la prueba de Levein para la homogeneidad de varianzas. Seguidamente se calculará el promedio del constructo en general y por dimensión, y se analizará con base en la clasificación de la siguiente tabla, donde nos indica la clasificación del nivel según el puntaje que se obtenga. Ok, entonces los que puntúen de 1 a 1.5 tendrán un nivel de ansiedad ante la enseñanza de la matemática muy bajo, de 1.5 a 2.5 bajo, de 2.5 a 3.5 medio, de 3.5 a 4.5 alto y de 4.5 a 5 muy alto. Esta clasificación ha sido utilizada en diferentes investigaciones. Posteriormente, se realizará un análisis del promedio según variable, constructo y dimensión, complementando con un análisis estadístico descriptivo, que incluye generación de tablas, distribuciones de frecuencia, gráficas y cálculo de medidas de tendencia central, entre otros. Posteriormente, se realizarán análisis estadísticos inferenciales para determinar si existen significancia en las variables de estudio. Para ello se harán distintas pruebas. Si se cumplen los supuestos paramétricos de normalidad y homogeneidad de varianza, se hará uso de la prueba test-student para el caso de la variable género y ANOVA de una vía para las variables restantes. En caso de que no se cumplan los supuestos paramétricos, para la variable género se utilizará la prueba UV-McWindy y para las variables restantes se usará la prueba Kruskal-Wallis. Por otra parte, para determinar la relación entre la ansiedad ante la enseñanza de la matemática y las dimensiones de la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, se aplicará el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora bien, en el caso de las entrevistas que se llevarán a cabo con los futuros maestros, se realizará la transcripción de cada una de las entrevistas en caso de que esta pueda ser grabada, y en caso de que no pueda ser grabada, como se especificó, se tomarán notas en la entrevista. Seguidamente, para los criterios de la validez de la información, se utilizará la triangulación metodológica. Esta se refiere al uso de al menos 2 métodos distintos, generalmente cualitativos y cuantitativos, para abordar el mismo problema de investigación. En el contexto de nuestro estudio, se utilizará la triangulación como un enfoque integral para el análisis de la información recopilada sobre las dimensiones de la ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Esta se eligió ya que se tiene como objetivo profundizar en la comprensión de las respuestas proporcionadas de los futuros maestros en la aplicación de cuestionario. Ahora bien, estas serían las referencias utilizadas en la presentación y así finalizaría nuestra presentación. Muchas gracias.